Si digo El Dorado, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Seguramente una ciudad secreta, hecha enteramente de oro, oculta en lo más profundo de la selva. Es sin duda una de las leyendas más potentes y seductoras de la historia. Pero, ¿y si toda esa imagen que tenemos es en realidad completamente errónea? ¿Y si El Dorado nunca jamás fue una ciudad? Pues vamos a eso, a separar el mito de la realidad, que yo os adelanto que es mucho más asombrosa y desde luego más interesante. A ver, pensemos un momento. Los conquistadores acababan de ver con sus propios ojos las riquezas increíbles de los aztecas y de los incas. Así que claro, la idea de que por ahí, escondido, hubiese otro reino dorado esperando a ser descubierto, se convirtió en una auténtica obsesión febril. Esto impulsó un sinfín de expediciones a lo más profundo de selvas y montañas, muchas veces con consecuencias fatales, todo por conseguir el premio gordo. Para entender cómo es posible que un mito así se apodere de todo un continente, tenemos que ir al origen de todo. Y aquí atención porque la historia da un giro de guión total. El origen del Dorado no es un lugar, es una persona. Tal cual. El nombre no era por una ciudad, no, era por un hombre, un cacique. Era, digamos, el apodo que los españoles le pusieron al futuro líder del pueblo muisca, en lo que hoy es Colombia, por una de las ceremonias de investidura más espectaculares que uno se pueda imaginar. Fijaos en esta cita del cronista Juan Rodríguez Freile, que lo cuenta de maravilla. Describe cómo al nuevo cacique lo cubrían de pies a cabeza con polvo de oro. Y ojo, que no es una forma de hablar, se convertía literalmente en el dorado, el hombre dorado. Aquí es donde vemos el choque frontal entre el mito y la realidad. Por un lado, la fantasía, una ciudad de oro, permanente, inmensa. Y por otro, la verdad. Un ritual sagrado sí, pero temporal. No era un tesoro que se pudiera saquear, era una ofrenda para los dioses. El malentendido, como veis, no podía ser más grande. Este ritual era el momento cumbre, la culminación de su ascenso al poder. En una balsa, el cacique, ya completamente dorado, navegaba hasta el centro de la sagrada laguna de Guatavita y, como ofrenda, arrojaba al agua valiosos objetos de oro y esmeraldas. Pero aquí viene el detalle clave. Cuando los españoles oyeron hablar de esto, la ceremonia ya no se practicaba. Hacía tiempo que había desaparecido. Estaban, literalmente, persiguiendo un fantasma. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo pasamos de la historia de un ritual local a una leyenda sobre un imperio dorado que se extiende por todo un continente? Pues como suele pasar, por una mezcla explosiva. Rumores que van creciendo, traducciones que se hacen mal y, por encima de todo, una codicia. Una codicia sin límites. El proceso fue como una bola de nieve. Todo empieza con el ritual, el hecho real. Ese hecho se convierte en un rumor que va pasando de boca en boca. Los españoles, que ya estaban con la fiebre del oro a tope, oyen hombre de oro y su imaginación, claro, lo transforma en reino de oro. Y lo más curioso es que cada vez que una expedición fracasaba, la leyenda no moría, que va, simplemente se mudaba. No está aquí, debe estar más allá, en otra parte del mapa sin explorar. Y ojo, que hay un momento que es absolutamente clave en todo esto. Años antes de oír hablar de los muisca, los españoles ya buscaban oro en Panamá. Y en medio de una discusión, un joven indígena llamado Panquiaco les suelta esta frase. Pudo ser una forma de quitárselos de encima, ¿no? De mandarlos a una búsqueda imposible. Pero para los conquistadores, aquello fue la confirmación que necesitaban. La prueba de que su sueño dorado era real. Claro, esta confusión entre un hombre y una ciudad tuvo unas consecuencias absolutamente terribles. La búsqueda del dorado desató una de las fiebres del oro más destructivas y desesperadas de la historia. Costó miles y miles de vidas y se alargó durante más de 2 siglos. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. El mismísimo Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a encontrar a los muisca y la laguna de Guatavita. O sea, descubrió el origen real del mito. Pero, ¿qué pasó? Pues que dio igual. La verdad ya no importaba, la leyenda era mucho más poderosa. Y la búsqueda siguió, claro. Hombres como Orellana o el inglés Sir Walter Raleigh se adentraron en la selva convencidísimos de que la ciudad dorada, a la que ya llamaban Manoa, estaba justo un poco más allá. Pero si hay una historia que retrata la locura de esta búsqueda, es la de Lope de Aguirre. Se apuntó a la expedición de Pedro de Ursúa para encontrar el dorado, pero su ambición se convirtió muy rápido en una paranoia brutal. Orquestó el asesinato de Ursúa, se autoproclamó líder, declaró la guerra al rey de España y dejó un reguero de sangre por el Amazonas hasta su propia muerte. Incluso llegó a matar a su propia hija para, según él, que no viviera la vergüenza de ser hija de un traidor. Tremendo. Y lo de Aguirre, con toda su brutalidad, fue solo una expedición. Se calcula que hubo más de 100 expediciones en busca de El Dorado.
100 intentos desesperados que, en su gran mayoría, acabaron en fracaso, en enfermedad y en muerte, tanto para los exploradores como, por supuesto, para los pueblos indígenas que se encontraron en su camino. Así que, está claro, El Dorado, como ciudad de oro, nunca existió. Pero el mito, la idea, tuvo un impacto muy, muy real y que ha durado hasta hoy. La búsqueda de algo que no estaba ahí cambió la historia y hasta la geografía de Sudamérica para siempre. Es que el poder de la leyenda era tal que cambió los mapas. Literalmente, los cartógrafos europeos empezaron a dibujar en sus mapas un lago gigantesco, el lago Parime, como la supuesta localización de El Dorado. Durante 200 años, los mapas del mundo mostraron un accidente geográfico masivo que sencillamente no existía. Y ese legado, como decía, sigue muy vivo. Hoy en día el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado. La famosa balsa Muisca, esa pequeña obra de arte en oro que representa el ritual, es la joya del Museo del Oro. Incluso se ha intentado varias veces drenar la laguna de Guatavita para buscar sus tesoros. Y por supuesto, El Dorado sigue ahí, en nuestra cultura, como el símbolo máximo de la riqueza, de la aventura, del premio inalcanzable. Al final, la historia de El Dorado es mucho más que un simple malentendido, ¿verdad? Es un reflejo de nuestra capacidad para creer en lo que queremos creer, a veces dándole la espalda a la evidencia, y nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué dorados modernos perseguimos hoy con esa misma obsesión, quizás sin darnos cuenta de que la verdad es mucho más compleja y a menudo más fascinante que la propia leyenda?